la República. Les había dado permiso. Hola, hoy vamos a contar un cuento. De nuevo vamos a hacer, como dirían los Monty Python, now for something completely different. Ya hablaremos de un astrónomo, un castillo y una isla donde yo he estado en persona. Es muy conocido en el norte de Europa y en el mundillo astronómico, pero no tanto por el público mayoritario aquí en el Mediterráneo. Así que yo os doy la verdad sobre Tycho Brahe. Un excéntrico que sin duda alguna, tanto por su vida personal como por sus descubrimientos, dejó huella. Y como yo también entiendo bastante de dejar huella, he decidido hacer mucho que no se entiende. Aquí veis Casiopea, la W, con un destello muy brillante, ¿qué será? Y aquí a Tycho con la nariz postiza. ¿Que por qué tiene una nariz postiza? Hay historia detrás de ello. En verano de 1560 se pudo ver sobre Dinamarca un eclipse total de sol. Esto naranja es el sol, esto oscuro es la luna, que lo cubre hasta taparlo por completo. Y la gente estaba como, ¡oh! ¿Qué va a pasar? Algunos decían que era buen agüero, otros que era mal agüero, porque eran muy supersticiosos en aquella época. Pero había un chico que no era tan supersticioso. Y él se quedó con ojos como soles eclipsados por la luna. Tycho, aunque le veáis vestido así, de forma tan modesta, era un conde. Y aunque le veáis que parece un renacuajo, ya tiene 13 primaveras. Ha visto la luna pasar entre el sol y la tierra y todo oscurecerse en pleno día, y tiene bien claro lo que se le va a hacer. Tycho ha viajado por toda Dinamarca. Tienen mansiones por todo el reino de lo importante que es la casa de Brahe. Vive con sus tíos, y no es porque sea huérfano, sino más bien porque ellos, los condes de Brahe de la rama principal, no tienen descendencia y pidieron adoptar a uno de sus sobrinitos para que les sucediera. Pero qué suerte tendría Tycho Brahe. Pero Tycho estaba como fascinado por los astros desde el día de aquel eclipse que fue wow. A todo nuestro primer eclipse total de sol nos pilla, a los millennials nos pilló también uno, pero ya tenía 13 primaveras y dentro de poco le tocaría irse. Pensando en las órbitas de Marte, de Júpiter, de Saturno. Urano no se había descubierto aún y uno creía que todas las constelaciones eran lo que estaba más allá de Saturno. También había gente que creía que era la Tierra la que estaba en el centro y el Sol orbitaba en torno entre Marte y Venus. Vamos. Entre geocéntrica y egocéntrica la postura. A Tycho no le importaba nada la cuestión del Sol y la de la Tierra que se seguían. Él tenía la mirada vuelta a los planetas exteriores y a las estrellas. Era un bicho raro, porque en que creo un condesito que se viste de forma tan modesta
y que encima tiene estas aficiones, ya se dejaba entrever. Él había leído sobre las predicciones de eclipses que publicaban los astrólogos y vio que eran un poco magos, un poco horoscoperos, y vio que habían predicho un eclipse total para verano del 1560, para ese mismo año. Él, durante su adolescencia, llevó una doble vida. Para hacer carrera de consejero en la corte real tenía que tener una educación universitaria. Y querían enviarle a Leipzig a hacer la carrera de derecho. Porque no está tan lejos como París, pero al mismo tiempo está en el extranjero y tendrá cierto prestigio. Y mira por dónde. Pasaron los años y a Tycho pegó el estirón, le empezó a crecer el bigote. Aquí está observando el cinturón de Orión. Y Bellatrix y Betelgeuse. Y preguntándose, sí, esas estrellas se llaman como Bellatrix Lestrange y como el Betelgeuse de Tim Burton. Y el cinturón de Orión se llama todo esto. Y él se pregunta si sus tíos le dejarían irse, pero vaya, tenía que estudiar la carrera de Derecho. Mira por dónde. Y cuando desembarcó en el norte de Alemania y de allí prosiguió hasta Leipzig, llevó una doble vida. De noche se pasaba las horas muertas estudiando el cielo nocturno desde el desván de donde vivía, porque como otros muchos universitarios le habían dado una guardilla, los caseros, donde como no podía, se gastaba todo el dinero en libros sobre los astros y para aprender cuanto quisiera más, pero no tenía para un telescopio, ni siquiera para un catalejo. Así que los observaba a ojo desnudo, con los cristalinos de sus propios ojos como las lentes de sus telescopios. Por suerte no había luz en las calles en aquella época, no había luz artificial en las calles y aún en pleno centro de Leipzig se podía ver todo tachonado de estrellas y allí Marte brillando en naranja y allí Venus brillando muy intenso. Y Tycho, claro, de día en la facultad, mientras se pasaban a hablar de latinajos y de procesos legales, él seguro que dormía como un tronco ovillado, porque aprender de derecho aburre bastante y también él había pasado noches en vela catalogando los astros. A veces cuando tenía tiempo libre callejeaba por Leipzig con otros estudiantes, porque estar aislado no le llevar una vida tan de empollón no le impedía hacer amigos, porque era bastante extrovertido y simpático. Pero, Tycho, es raro verte tan despierto hoy. ¿Hay Fritz? Llamémosle Fritz al de las gafas. Que hagas la carrera de Derecho para volverte estadista ya en Dinamarca. ¿No te importa nada eso de quedarte a mirar los astros cada noche? Ya sabes que tu reino no quiere eso. Que el rey Federico busca militares y funcionarios, no soñadores ni sabios. Pero Fritz, explica Tycho, la verdad,
Fritz se quedó con unos ojos como naranjas. Sabemos que hay que cosechar en agosto, que hay que matar a los cerdos en noviembre, etcétera, porque la posición de los astros determinan los meses y la cadencia del año. La influencia del cosmos se deja vivir aquí constantemente sobre la Tierra, porque entre otras cosas la usamos para marcar los ritmos de nuestras vidas, tanto de día y de noche como en el curso del año. Y Fritz tuvo que admitir que a pesar de todo, Tycho tenía razón. Bueno, durante una temporada después de terminar sus estudios en Leipzig, Tycho llevó un año sabático por el norte de Alemania antes de regresar a Dinamarca. Consiguió sus primeros catalejos y telescopios para observar los astros de cerca. Hizo amistad con otros astrónomos con más experiencia. En una fiesta en Rostock se encontró con un compatriota, otro danés que había estado estudiando en otra universidad. Los dos discutieron por unos cálculos los dos discutieron por unos cálculos. Aquí era una noche de invierno, estaban bajo techo en una taberna, nevaba, fuera se pueden oír hasta los cascabeles de una troika entre el clon, clon de las jarras y mira por dónde. Discutieron, estaban los dos un poco achispados. El otro danés le arrojó un guante a Tycho y este lo recogió. Pero él no quería que sus tíos se preocuparan por él durante las fiestas de Navidad. Quería vivirlas a tope y al menos tener algunas celebraciones hasta la época en que tendría que cruzar espadas y que sería tal vez la última. Así que atrasaron el duelo hasta enero. Y cuando por fin entrechocaron los estoques, por suerte fue un duelo a primera sangre y no a ultranza. Tycho fue derrotado y no solo vencido, sino que también le cayó la nariz de carne y cartílago sobre su propia nariz. De una estocada cayó en la nieve. Y a Tycho se le sumó una nueva preocupación, que fuera la astronomía o el hacer que sus tíos. Empezó a estudiar alquimia. Vamos, lo que hoy llamamos química. Empezó a estudiar las propiedades de las plantas y los minerales y cómo combinarlos. Si jugaba bien sus cartas podía conseguir. No buscaba una piedra filosofal, buscaba materiales para hacerse una nariz postiza. Y aquí le ves con su nariz del día a día. Para los eventos formales en la corte o en el ámbito académico tenía una napia de oro, de ley. Y claro, la habilidad por mezclar, por hacer potingues, infusiones, intentar curar a la gente. La afición de la alquimia se le pegó desde que se hizo las narices postizas. Así que ya tenía que agitar frascos, encender crisoles, no solo estudiar los astros. También se ponía a dibujar planes para los sextantes, cuadrantes, etcétera, más precisos de su época. Quería unos instrumentos de medición astronómicos descomunales, que fueran la envidia del resto de Escandinavia y aún del resto de Europa. Fue para visitar a los mejores artesanos que pudo encontrar, con los que tenía contactos en Leipzig, y consiguió todo esto que veis aquí.
Durante un buen rato artesanos y artistas estuvieron concentrados haciendo las cosas que él había hecho. Estas. Un día, Tycho observó justamente que en la constelación de Casiopea, la W, apareció de repente, no lejos de Casiopea, un fogonazo que se fue extendiendo hasta brillar. Aquí le ves con su nariz del día a día. Un fogonazo que se fue extendiendo por el cielo nocturno hasta brillar con más intensidad que Venus. O con la luna llena, si aquella noche la luna no hubiera decidido librar porque era nueva. Y él se quedó, Tycho, todo observándolo con el mismo sentido del asombro que de niño le había hecho quedarse observando el eclipse. Una estrella nueva en Casiopea. Vaya, el rey Federico y la reina Hedwig tienen que saberlo. Todos los académicos de Dinamarca, de Sajonia y de media Europa tienen que saberlo. Esto se merece que escriba. Y aquí le ves con el zodiaco en torno por aureola, con su gorguera bien rizada, porque los nobles de las cortes llevaban gorgueras. Se había dejado crecer barba además del bigote y estaba muy galante con su nariz de oro. Cuando él publicó, y en que aquellos, las imprentas en Copenhague y en Leipzig, venga a dar vueltas a los papeles con los cuños y venga a publicar como locas más sobre el tratado de la estrella nueva de Casiopea. Que, por cierto, estaba en latín porque en aquel entonces era la lengua franca de los eruditos. Y obviamente todos se sorprendieron. De modo que el rey Federico decidió entregarle a Tycho una sorpresa. Se dice en su propia isla, en el estrecho entre Suecia y Dinamarca. Allí se haría su castillo, su observatorio y tendría como un feudo sobre todos los pescadores y granjeros, agricultores que vivían allí en la isla de Ven. Se dice que una giganta marina, Venilda, cruzó de un tranco el estrecho con unas enormes rocas en el regazo del delantal, pero se le cayó una y splash. Y así, y como era Venilda quien había dejado caer la roca, la isla de Ven. Como ves, aquí está el castillo de las estrellas, donde Tycho tenía su observatorio, su laboratorio y vivía con los suyos. Se había casado con una granjerita de la isla y eso a los cortesanos allá en Copenhague no les hizo ninguna gracia. Que un conde se casara con una granjera. Aquí está la iglesia de San Yves. Aquí hay un pueblo y aquí está. Tenía unos buenísimos jardines de plantas curativas y también venenosas para utilizar en sus pero solo para investigar más sobre ellas. Aquí se ve al rey Federico entregándole a Tycho la isla de Ven. Él siguió haciendo muchos descubrimientos y incluso hizo venir a los estudiantes más prometedores de toda Dinamarca para que fueran sus discípulos, vivieran con él y aprendieran de un experto tan ilustre como él. Si os preguntáis quién ha estado en este pueblo, en esta isla, en este castillo, en la iglesia no, pero la he visto desde fuera. ¿Quién os diréis? Pues una servidora. Y hay una estatua de Tycho Brahe
ya así como una explanada para jugar a juegos tradicionales de aquella época por aquí. Como veis, estaba condecorado con su nariz de oro y su gorguera muy ufano. No le preocupaban nada los rumores de la corte e incluso a veces tenía la libertad de acercarse a la reina un poco más de lo previsto. Esta relación tendría consecuencias bastante trágicas. Aquí está el cuadrante mural que cubre toda una pared. Yo he estado dentro del observatorio y he visto este cuadrante con mis propios ojos. Tycho con sus ayudantes y discípulos se catalogaron el movimiento del firmamento y de los planetas. Hizo tambalear la astrología, medio astronomía de los horóscopos, que era la única que se conocía. Pero hay. Incluso llegó a tener un alce macho, como un venado, pero mucho más grande, con una cornamenta descomunal como mascota. Pero a Tycho le gustaba bastante empinar el codo, como perdió la nariz, si no. Y tal vez no esté rojito solo porque esté ufano. Y venga por donde que achispó también al alce y se le cayó por las escaleras. Fueron días felices y allí comenzaron a suceder las cosas. De repente el rey Federico se quedó sopa, dejó de respirar y no despertó nunca más. Y entonces Tycho aparecía mucho, invitaba a la reina viuda a Ben para consolarla, que ahora estaba de regente, a Ben para consolarla, para quitarle un poco lo que implicaba la pérdida de su marido, etc. Y el futuro rey, que aún era menor de edad, Christian, no le gustaba nada ver a su mamá coger a su mamá con el loco de Ben. Incluso corrían rumores de que por la corte de que el mismo Tycho Brahe le había puesto veneno al rey para acercarse a la reina. Y Christian, claro, el príncipe Christian lo creía a pies juntillas. Estaba un poco celoso y además temía que este señor feudal tan excéntrico, que se pasaba las horas estudiando los astros y tal vez sacudiendo los mismos fundamentos del cosmos, y además romanceando a su madre viuda, tal vez por poderes, como conclusión de un plan que no quería. Sí, Shakespeare se inspiró en todos estos eventos. El joven Christian, futuro Christian IV, sería Hamlet, y su padrastro Claudio, ya os podéis averiguar quién era. Y cuando Christian alcanzó la mayoría de edad y fue coronado rey, todas las sospechas que recaían hicieron que los Brahe tuvieran, con sus discípulos, ayudantes y sirvientes, tuvieran que dejar la isla de Ben, tuvieran que dejar su hogar, donde se habían dejado el corazón y la vida y todo, y exiliarse. Por suerte, hallaron asilo en el castillo de Praga, en la corte del rey de Bohemia, la actual República Checa. Allí Tycho Brahe consiguió también a un nuevo ayudante que le costó más que los otros, un tal Kepler,
que había llegado desde Austria, que admiraba muchísimo a Tycho Brahe y que más tarde también él haría grandes descubrimientos astronómicos. Tycho Brahe, durante una fiesta de la corte bohemia, después de haberse divertido como solo Tycho Brahe puede divertirse durante aquel sarao, se cayó hacia atrás. Él también falleció y está enterrado en Praga. Pasarían años hasta que las ruinas de su castillo en la isla de Ven y de su observatorio fueran restauradas. Hay división de opiniones sobre cómo el propio Tycho Brahe falleció. ¿Se envenenó a sí mismo por accidente con todos sus experimentos? ¿Le envenenó su ayudante Johannes Kepler para reclamar los descubrimientos que aún no había hecho? ¿Fue simplemente un caso de cistitis por haberse decidido no retirarse para orinar durante la fiesta? Hay división de opiniones. Pero lo que se sepa es que aunque está enterrado en Praga, su espíritu vive en Ven, en el Castillo de las Estrellas y el observatorio adjunto. Que él dejó un legado que estableció las bases de la astronomía actual, además de inspirar la tragedia de Hamlet. Fue una persona exuberante, viva y orgullosa, que no tenía paciencia, que apuró la vida a tragos y que, tanto en lo personal como en lo académico, dejó huella.